¿Sabes lo que crees? En el sentido, ¿sabes lo que crees de la última cena? Porque muchos creyentes creo que piensan que saben lo que pasó en la Santa Cena y esa noche de la traición de Jesús. Y con justa razón dice, ¿sabes lo que crees? Porque probablemente van a quedar un poco sorprendidos hoy. Esta es la sesión 7, las sesiones anteriores, ahí está. Y-ccc.cl/sabes están todas las sesiones anteriores, incluyendo los PowerPoint y videos. Y en el canal YouTube y-ccc español están obviamente solamente las grabaciones, no hay PowerPoint ahí. Hoy vamos a hacer algo diferente. Estamos en Semana Santa. ¿Y cuántos sabían que hoy, precisamente jueves, cumplimos exactamente 1992 años del momento en cuando Jesús se sentó con sus discípulos en la mesa para una cena familiar? Exactamente cumplimos hoy porque el de jueves en la noche, cuando Jesús se juntó con sus discípulos para tomar la Santa Cena. No era viernes. Vamos a volver a ese punto después. El viernes fue crucificado, sí, pero el jueves en la noche se sentó para la Santa Cena. Vamos a hacer lo mismo, sentarnos en la mesa para ver más de cerca lo que ocurrió realmente en esa cena. Hoy tenemos dos ambientes. Primero vamos a comenzar aquí con una pequeña explicación PowerPoint como siempre y después vamos a ir a la mesa y ver cómo era la Santa Cena de verdad. Nosotros lo llamamos la Última Cena, pero en realidad es lo que el pueblo judío llama el Seder. También se llama Pesach, Pascua, tiene varios nombres, pero el nombre de la cena, de la forma celo, es el Seder. La palabra Seder significa orden o procedimiento en hebreo. Y se llama así porque hay un procedimiento rígido establecido para celebrar esta cena en todos los aspectos. Es como un guión que hay que seguir para hacer bien, para comer bien esta cena. Es una cena que Dios había ordenado a los israelitas comer en el Antiguo Testamento. Es uno de los 3 festivales en el Antiguo Testamento. Dios ordena a todo el pueblo judío a celebrar 3 fiestas durante el año. Uno es este. Si quieres toda la historia, podría verlo en Deuteronomio 16:16. Es un mandato del Señor. Esto viene de Dios, no viene de hombres. El Seder. Esto es lo que vamos a ver. La celebración en sí se llama Pesach. No hay que confundir los nombres acá. Pesach, lo que nosotros llamamos Pascua, en inglés el Passover, es lo mismo. Es la celebración en sí, pero lo que se come, la forma de hacerlo, es el Seder. Es parte de la fiesta de los panes sin levadura, y esto es una fiesta que dura 7 días. Una vez más, mandado por Dios. Dice, tiene que comenzar tal día y durante 7 días comer solamente pan sin levadura. Tal como implica el nombre, Seder, esta cena fue ordenada por Dios mismo. Éxodo 12:14. Este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perpetuo. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Y note eso, estatuto perpetuo. No termina ni cuando llegan a la tierra prometida, no termina con la llegada de Jesús, del Mesías, no termina nunca. Tiene que seguir celebrando hasta el fin de los tiempos, por mandato de Dios. Primero, Dios ordenó no solamente la celebración en sí, sino la fecha para este festival. Versículo 12, Éxodo 12. Les dijo, este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito. Obviamente estamos hablando del calendario judeo, no el nuestro, gregoriano. Entonces Dios dice el día 10º del mes tiene que comenzar con prepararse para la celebración. Pero además en Levítico 23:5. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero al atardecer. Entonces tenemos fecha y hora, pero es interesante, el festival en sí comienza el día 14 del mes de Aviv en calendario judeo,
pero es necesario comenzar los preparativos 4 días antes, el 10 de Aviv. O sea, durante 4 días están preparando. No vamos a entrar en todos los detalles, pero la preparación para el pueblo judío es cosa seria. Por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer es revisar toda la casa y echar cualquier cosa que tiene levadura. Y tiene que buscar hasta con microscopio en todos los rincones para ver si hay levadura. Tiene que limpiar cualquier cosa que podría tener levadura, tiene que venderlo a un no judío. Porque no pueden ser dueños de nada que podría tener levadura. Por ejemplo, un cuchillo que usaron para cortar pan, tienen que venderlo. Y esto hoy en día es todo el negocio. Venden a los no judíos y cuando terminan los 7 días, los no judíos venden de nuevo a los judíos y obviamente hacen una ganancia. Pero es así. Hay buen tiempo de preparación para esta cena. Y una vez más, mandado por Dios. El primer mes del año se llama Aviv, pero también tiene otro nombre, Nisan. Aviv significa primavera, porque es el primer mes de la estación de primavera. Por eso pusieron el mes de Aviv, pero también Nisan. Y Nisan tiene varios significados muy interesantes. Salir, mes del Éxodo, pero también brote, primicias y milagros. El Señor parece que eligió este nombre con propósito. Este es el mes en el cual Jesús muere, resucita. O sea, el primer brote, Él es primicias y los milagros que Él hace para nuestra salvación están ya escondidos en el nombre del mes. Mes Nisan o mes Aviv. Entonces, para resumir hasta el momento, no quiero aburrirles, pero es importante tener claro toda esa secuencia. La cena se llama Seder. Es parte de un festival largo de 7 días que se llama Festival de los Panes Sin Levadura, celebrado cada año en la primavera, comenzando el día 14 del primer mes del calendario que se llama Nisan. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Está claro? Si quiere hacer una pregunta, sí. Los que están mirando en transmisión, si quiere hacer una pregunta por el chat o por el grupo WhatsApp, porque esto es importante entenderlo completo. El primer día del festival se llama Pesach, nuestra Pascua, y en la noche de ese día se come esta comida, el Seder. ¿Estamos bien? Ok. Todo mandado por Dios en los tiempos de Moisés, varios siglos antes de Jesús. En tiempo de Jesús, unos 1500 años después de ese mandado del Señor, los israelitas celebraron esta cena de Pascua cada año, se puede decir religiosamente, con justa razón, todos los años, fielmente, porque era mandato de Dios y los judíos ortodoxos toman muy en serio los mandatos de Dios. Quieren cumplir a pie de la letra. En esa época ya había sido celebrado durante 1500 años, casi. Y era algo normal para ellos. Y yo me pregunto si lo hicieron solamente como tradición. Ah, sí, es Pascua, tenemos que hacer todo esto. O que realmente lo hicieron de corazón. Y por eso encuentro importante entender para que nosotros podamos hacerlo de corazón. Y es precisamente por eso que Jesús y los discípulos habían ido a Jerusalén justo antes de la crucifixión. Ahí Lucas 19, Mateo 16, Lucas 9, está registrado varias veces que Jesús fijó su camino, tengo que ir a Jerusalén para llegar a la fecha correcta, para cumplir ese mandamiento que ya era muy antiguo para ellos. Y por eso el mismo primer día del festival, los discípulos preguntan algo a Jesús. Marcos 14:12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Ahí está, ya están en Jerusalén y aquí se nota algo interesante. Esperaban celebrar este festival porque tiene que ser lo tradicional, costumbre. Y al parecer están preocupados porque Jesús no había dicho algo. Nada. No dijo, oye, anda para allá, prepara la cosa. Están caminando feliz de la vida y los discípulos se preguntaron al Señor, oye, ¿dónde vamos a celebrar? Hoy es el día.
Y nota también que ellos esperaban hacer los preparativos. Por eso están preguntando, no sabemos la hora, pero probablemente temprano en la mañana está preguntando al Señor, oye, tenemos que hacer los preparativos. ¿Dónde vamos a celebrar esto? No era simplemente comprar una botella de vino y unos panes. De leer el Nuevo Testamento pensamos que es eso. La Santa Cena, pan, vino y listo. No, es mucho más que eso. Se requiere mucha preparación porque es una cena Seder. Lo que comieron esa noche es una cena Seder. Hay orden, hay un procedimiento o secuencia que deben seguir por decreto de Dios. De hecho, hay 14 pasos rígidos y ordenados en este procedimiento que es el Seder, como también varios otros en los días y horas antes de la cena. Vamos a leer este mandamiento original de Dios dado a Moisés de cómo deben preparar y comer esta cena. Éxodo 12, si tienes tu Biblia, ábrelo en Éxodo 12, 1 al 11. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes, todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Ahí están las instrucciones. Claro, sí, rígido, sí, y Dios tiene un propósito. Cada uno de los puntos aquí Jesús cumplió después en la cruz. Y muchas veces no tomamos en cuenta los paralelos aquí. Dios no mandó esto solamente por sí, tenía un propósito. Claramente el contexto aquí es la salida de Israel desde Egipto en los tiempos de Moisés, unos 1500 años antes de la crucifixión de Jesús, después de 430 años en Egipto y 400 de esos como esclavos oprimidos. Dios está a punto de liberar a su pueblo de la esclavitud. 10 plagas. Dios manda uno tras otro para convencer a los egipcios que Israel tiene que salir. El Seder es ordenado por Dios para marcar este evento, la culminación de la última de las 10 plagas, la muerte de los hijos. Ahora está empezando a notar más paralelos con Jesús. Los versículos inmediatamente después de lo que ya vimos aclaran, versículos 12 y 13 dicen: Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Creo que ya pueden ver otro paralelo aquí.
Del texto de Éxodo 12, lo que estamos leyendo ahora, se nota que la manera de preparar y comer esta cena queda establecida por Dios de forma muy precisa y rígida. La fecha y hora exacta, el tipo de animal, la manera de sacrificarlo, la forma de cocinarlo, los alimentos para acompañar la cena, hasta la forma de vestirse para comer la cena. Con chaqueta puesto, con sandalias, todo listo, incluso la velocidad. Comerán deprisa. No pueden comer lento. Tiene que ser deprisa. Es más, en el próximo capítulo, no vamos a leerlo ahora, pero en Éxodo 13 hay instrucciones de cómo responder a la pregunta de los hijos. Dice, si tu hijo te pregunta tal cosa, conteste de esta forma. Si te pregunta tal otra cosa, conteste de esta forma. Con palabras exactas. Todo esto es como un guión de una obra de teatro que Dios tenía preparado cuidadosamente y con cariño. Y como cuando vamos a llegar a la mesa, vamos a ver el punto en que en el sede normal hoy en día hay un punto en que los niños de la casa tienen que acercar al padre y hacer las 4 preguntas. Y el padre tiene que contestar. Dios no dio estas estrictas instrucciones al azar, ni solo por diversión, tenía un propósito claro y profundo en todo ello. Cada parte de esta comida simboliza algo que Jesús lograría casi 1500 años después en la cruz. Hoy en día la mayoría de los cristianos no comprenden esto completamente porque no comprenden el Seder. Por eso decidimos con Joana hacer esta Santa Cena en la fecha correcta aquí en la casa para mostrar lo que es el simbolismo del Seder y lo que Jesús realmente cumplió para nosotros. Puntos clave de la instrucción que hemos visto hasta el momento: el cordero debe ser sin defectos. Es sacrificado al atardecer el día 14 del mes Aviv o Nisan y por ende ya es viernes 15. Porque para el pueblo judío el cambio de día es el momento de atardecer. Cuando el sol se pone debajo del horizonte, cambio de día. Para nosotros es medianoche. Llegamos a las 12, cambio de día. Pero para ellos, al atardecer, ya cambia. La sangre del cordero se pone en la madera del marco de la puerta de la casa, tanto vertical como horizontal. Se ve obviamente el simbolismo. La puerta tiene 2 verticales, sí, pero se nota claramente cuál es el simbolismo acá. Dios podría haber dicho, mira, deja un pozo de sangre afuera o ponlo en una mancha en la ventana, pero dijo no, marco, madera, vertical, horizontal, marcado con sangre. ¿Y esa sangre es para qué? Para protección de los que están cubiertos por la sangre, para que no mueren. Es una cena familiar, un cordero por familia, a menos que es una familia muy chica, en cuyo caso se puede juntar 2 familias para compartir el cordero, pero no pueden dejar nada, tienen que comerlo todo en la misma noche. Hay que cocinar el cordero entero, completo, con cabeza, patas interiores y sin romper ningún hueso. No vimos esa parte, pero también hay otras instrucciones que no romper ningún hueso del cordero del sacrificio. Hay que consumir todo el cordero, no puede quedar nada. Debe estar acompañado por hierbas amargas y pan sin levadura, entre otras cosas. Ahora, el pueblo judío, yo había mencionado, ha tomado esto muy en serio y sigue celebrando hasta hoy, apegados completamente a todos los pasos. En este mismo momento, en Israel y bueno, en todo el mundo, los judíos están comiendo esta cena tal como Dios manda. Y eso aquí un dicho chileno, pero en este caso sí, están comiendo tal como Dios había mandado para nosotros 3.500 años atrás. Lo toman muy en serio. Con los años tomaron las instrucciones de Dios en Éxodo y algunas otras partes del Antiguo Testamento para concretar 14 pasos para la ceremonia. En los tiempos de Jesús ya tenían establecida la estructura. Algunos piensan que el Seder es de 500 años atrás. No, en los tiempos de Jesús ya estaba establecido. ¿Cómo sabemos eso? La primera mención escrita del Seder que tenemos aparece en la Mishnah del Talmud del rabino Gamaliel
Él vivió justo más o menos en el mismo tiempo de Jesús. Incluso Pablo dice que él fue alumno de Gamaliel. Y Gamaliel había registrado en sus libros que en el año 90 antes de Cristo ya estaba el ceder. O sea, por lo menos 120 años antes de la cruz, el ceder ya estaba establecido. No es nuevo. En los tiempos de Jesús ya tenía todos los pasos. Por ende, es altamente probable que la última cena de Jesús fue un ceder. Los 4 registros en la Biblia siguen la secuencia, aunque no mencionen todos los pasos. Y esto es lo que vamos a ver. Estos 4 registros se encuentran en Mateo, Marcos, Lucas y... ¿Quién dijo Juan? No es Juan. 1 Corintios. Juan también menciona algo de esta última cena, pero no con los detalles de la ceremonia, con otro detalle. Hay un discurso muy largo de Jesús registrado en Juan. Entonces, todos los 4 mencionan que había pan, cuencos para mojar la comida y vino. Eso está en común. Mateo, Marcos y 1 Corintios mencionan un pan y una copa de vino. Lucas menciona 2 copas de vino. Si no me cree, lee Lucas. Hay uno antes y otro después. Pero en realidad no es solo un trozo de pan, sino 3. Y no es 1 o 2 copas de vino, sino 5. Más varias otras cosas que vamos a ver. Por eso tengo ahí 5 vasos de vino en la mesa. Hay que aclarar, algunos sirven con solamente 4 vasos de vino, copas de vino. Pero vamos a hablar de eso del quinto también, que es importante. Entonces, eso es el plato que se ve aquí a mano izquierda. Es el plato del ceder, que también tiene su forma y su simbolismo claro. Y también con 5 copas, con matzo, que es el pan sin levadura, y con Haggadah. El Haggadah es toda la secuencia de los 14 pasos, todos los discursos, todos los salmos que hay que leer. Es como un libro que es el guión del ceder. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Todos los 14 pasos del ceder para entender lo que Jesús realmente hizo por nosotros ese día. Para quienes están mirando, siguiendo online, pueden descargar la lista de 14 pasos en forma PDF para que puedan seguir lo que vamos a hacer aquí. Para los que están aquí sentados en la mesa, ya lo tengo impreso, para que puedan seguir también. Si está en la casa mirando, puede tomar un momento para bajarlo del servidor i-ccc.cl/ceder/14 o simplemente escanea el código QR. Y en este momento vamos a hacer un cambio acá. Entonces, lo que vemos acá nosotros y lo que están mirando también en transmisión, ¿están escuchando bien? ¿Alguien puede indicar algo? Dicen que sí, hay manos, dedos arriba. Ok, que estoy usando solamente el micrófono que está aquí al centro. Primer paso se llama Kadesh en hebreo, santificación en español. Y eso es todo una visión larga, una oración que el padre de familia tiene que recitar palabra por palabra. No lo voy a hacer primero, hay que hacerlo en hebreo, no hablo nada de hebreo. Entonces, vamos a orar solamente yo pidiendo por este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque todo lo que nos enseña en el Antiguo Testamento, gracias por todo el simbolismo que hay en eso referente a la vida y muerte y resurrección de Jesús. Señor, pido tu presencia aquí en la mesa. Mientras que estamos mirando el ceder, pido que abre nuestra mente para entenderlo mejor y que podemos salir de este evento hoy con un nuevo entendimiento de lo que tú hiciste en la cruz para nosotros. Bendice cada uno acá, bendice cada uno que está en la casa mirando y bendice cada uno que ve este video después en YouTube. Gracias por esta posibilidad, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición y tu presencia acá. Amén y amén. Amén. Después, etapa número 2 se llama Urhatz.
CH en hebreo suena como J en español. Entonces, Urjatz es lavarse las manos. Simbólicamente, obviamente, en la mesa real del Seder, cada uno tiene un bol para ir lavar las manos o tiene un bol al costado. Ceremonialmente tiene que estar limpio antes de comer en la mesa. Después, carpas. ¿Qué son las carpas? Aquí tenemos carpas. Esto es perejil en este caso, hierbas que hay que, no lo voy a pedir que ustedes lo hagan, yo tampoco lo voy a hacer, pero esto tiene que mojarlo aquí en este, que es agua salada. ¿Por qué agua salada? Esto representa las lágrimas de los esclavos en Egipto. ¿Y por qué el perejil, carpas? Bueno, las carpas representan la primavera. Todo es simbólico acá. Después, en ese momento, todos van comiendo sus carpas mojado en agua salada. Para recordar lo que sufrieron en Egipto antes de la salida. Si alguien quiere comer carpas aquí con agua salada, no hay voluntario. ¿Por qué? No entiendo. Después, número 4, yakats, partimiento. Y esto sí, solamente van a reconocer de la Biblia, porque aquí hay una pila de 3 panes sin levadura, y esto es simbólicamente agregado, después no lo van a encontrar en la Biblia, pero la pila de 3 es porque el de abajo representa la tierra, el de arriba representa el cielo, y el del centro el hombre. A mí me gusta esa simbología porque Jesús está en el centro, entre la tierra y el cielo. Pero después lo que hacen aquí, el del medio se rompe. Y eso sale en los 4 evangelios, pero los 4 registros en la Biblia. Jesús tomó pan y lo partió. Excepto que los judíos hacen algo un poco diferente en este momento. Voy a dejar esto acá para que podamos compartir después. El trozo grande se llama el afikomen, y eso quiere decir lo que viene después. Y lo que hacen es dejarlo aquí envuelto en este. Tampoco está en la Biblia, pero en la tradición judía, en algún momento viene un niño y roba el afikomen, tal como parte de todo el escenario. Y vamos a ver después qué pasa. Lo menciona, aunque no está en la Biblia, porque me gusta la simbología, y creo que los judíos mismos no entienden la simbología de lo que va a suceder con el afikomen. El trozo chico se llama el pan de la aflicción. Todo tiene nombre acá. Y representa la aflicción que sufrieron los esclavos en cautiverio en Egipto durante 400 años. Pero no se come en este momento. Es un poco diferente a lo que vemos en la Biblia. Se come sí, pero en este momento no. Ahora viene el Magid, la historia. En este momento, el padre de la familia empieza a leer básicamente todo Éxodo. Toda la historia de cómo llegaron a Egipto y lo que pasó en Egipto y el inicio cuando Moisés ve la zarza ardiente y manda a Moisés todo eso, es un poquito largo. Creo que conocemos la historia. Por eso el Seder completo dura como 4 horas, porque el padre de la familia tiene que leer el Haggadah, que dice exactamente lo que tiene que decir. Pero durante esa historia, los niños hacen sus 4 preguntas. Y primero esa pregunta es, ¿por qué estamos haciendo todo diferente hoy? Entonces, en ese momento, como respuesta a una de las preguntas de los niños, el papá de familia empieza a explicar qué hay aquí en este plato. Todo simbólico. Ya vimos las carpas o el perejil. Después hay un huevo. Aquí es un huevo duro, debería ser un huevo asado, pero como no sabíamos cómo asar un huevo, hicimos un huevo duro nomás. Simbólicamente representa 2 cosas.
Primero los sacrificios en el templo, que sí estaban quemados, asados. Y también representa el nacimiento, el ciclo de la vida, desde ese punto de vista. Después viene el seroa, que es un hueso con un poco de carne. Debería ser hueso de cordero en los tiempos antiguos, pero hoy en día es válido usar un hueso de pollo que tengo acá. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que los sacrificios de cordero solamente se puede hacer en el templo. Y como no hay templo hoy en día, no pueden tener el cordero sacrificado como corresponde en el templo, lo pueden tener en la mesa. Por lo tanto, cientos de años atrás los rabinos dijeron, ok, tenemos que celebrar esto porque está ordenado por Dios, entonces podemos sustituir pollo en lugar de cordero. Entonces, ¿qué representa el pollo? Bueno, representa sí, obviamente el cordero en sí, pero se roba en hebreo el nombre de esto quiere decir brazo extendido. Esto representa el brazo extendido del Señor en el rescate de su pueblo. El hueso duro es el brazo del Señor. Después aquí tenemos el jaroset, que es una mezcla de manzana, miel, ¿qué más? Nueces, fruto seco, miel y vino. y vino, sí, también, un poco de vino. Esto sí vamos a comer, pero después. Esto representa el mortero que los esclavos usaron para construir cosas para el faraón en Egipto. Por eso tiene ese color y textura. Mira, todo esto es representación de esa parte de la vida de los esclavos en Egipto. Al centro está el marot, hierbas amargas nuevamente. En este caso es un rábano. Este no es el rábano que corresponde, es otro tipo de rábano que se llama el horseradish de no sé qué, que es muy amargo. Bueno, el rábano en sí no es dulce exactamente, pero representa nuevamente la amargura de lo que pasaron en Egipto. Y después la lechuga aquí es el chazaret, no hay que confundir con el charoset, chazaret. Ese en este caso es una lechuga normal, común y corriente, pero debería ser una lechuga específica que es muy, muy, muy amargo. Tan amargo que no se come. Y eso representa la cosa en la vida de los esclavos en Egipto que eran tan amargo que era inaceptable. No se puede comer. Entonces, esa parte de la cena no se come, esa lechuga. Y eso es el plato. Primero de la pregunta que hacen los niños, los otros o tres nos vamos a ver, incluso alguna persona tiene 5 o 6 preguntas contestado en la Biblia en Éxodo 13. Si quieren leerlo después para entender el simbolismo de eso, no vamos a entrar en detalle. Yo veo un video, una cosa aquí importantísimo, servir el vino. Eso al principio. Después de la primera oración se toma la primera copa. Yo como líder de seres soy muy malo aquí. El vino también debe ser un vino más dulce. Y bueno, no vamos a tomar el vino, pero simbólicamente podemos entender. La primera copa de vino se toma justo después de la oración inicial. Y ahora después de ese recuento de todo lo que pasa y la simbología, ahí se toma copa número 2, la segunda copa. Etapa número 6, Ratzah, nuevamente se lavan las manos, ceremonialmente. 7, Motzi, bendición sobre productos de grano, otra vez una oración larga, que es una bendición precisamente para bendecir el pan. Y ahora lo que está bendiciendo es el pan de aflicción. En ese momento se puede comer el pan, si quiere comerlo, pero en este momento, si alguien quiere comer, aquí hay... ¿Nadie se atreve? Sí. El pan sin levadura, nada más que eso. Y esta es la primera vez que sirve pan durante el cierre. Entonces, cuando el Señor dice que fue partido
su cuerpo repartió el pan, todos comen el pan, máximo que quieren. Probablemente está en ese momento que están comiendo el pan, pero se comen con hierbas amargas. ¿Puede comer ya? Sí, comen nomás, esto no es Santa Cena. Esto debería comerse, lo que deberían hacer es un sándwich con las hierbas. Si alguien quiere hacerlo, aquí ofrezco el perejil. ¿Es rico? ¿Está bueno? Amargo. Después, porridge, el sándwich. Comer un sándwich de mazo y hierbas amargas, la segunda vez que se come pan. Puede ser el sándwich con jarroset, ¿no? Sí. Eso sí podemos hacer, eso es más rico. Ahora, es que no es la cena todavía, todo es preparativo para comer la cena. Ah, como aperitivo. Brunch. Ahora, paso número 10, lo que no vamos a hacer, yo todo dice, lo que dice Pato, Servir el la cena. Shulchan Orek, es servir la cena. El cordero. La cena es pesada. El cordero, con todos los vegetales y todo lo que comen ellos, y también comen una especie de, ¿cómo se llama? Arroz. Arroz no, hay que tener cuidado con arroz, porque de los dos grupos de judíos los más grandes, los Ashkenazi y los, ¿cómo se llaman los otros? Pero hay un grupo que dice nada que tiene que ver con levadura, y otro dice, bueno, entonces tenemos que eliminar también arroz y legumes y cualquier cosa semejante para no equivocarnos. Entonces, algunos grupos sí pueden comer con arroz, otro grupo dice no, porque el arroz es, aunque no tiene levadura, podría entenderse que sí. En esa parte pasan horas, porque cuando los judíos se juntan para comer, comen, y comen bien. Pero como no tenemos cordero, esa cosa vamos a pasar. Y ahora viene el zafún, que es el aficomán, ese trozo de pan, se acuerda que partimos en dos. Primera parte pan de fricción, segunda parte aficomán. En ese momento, el niño que robó esto, de repente de sorpresa tiene que encontrarlo y decir, aquí lo tengo, pero tiene precio. Tiene que pagar, papá, tiene que pagarme para tener tu aficomen en la mesa nuevamente. O sea, hay que pagar rescate para lo que viene después. No sé si los judíos entienden el significado de eso en comer la Santa Cena, pero ellos lo pusieron como parte de su tradición. Para mí, muy simbólico. Lo que viene después tiene un precio y hay que pagarlo. No es gratis. Entonces ahora toman por tercera vez el pan, lo que viene después, rescatado, comprado por un precio, y ahora pueden comer de nuevo. Esta es la última vez que se come pan en la mesa del Seder. Aquí hay más, si quieren compartir. Ahora, lo que no está claro en las escrituras, cuando dice que el Señor partió pan y lo pasó y dijo, comen, si se comen en la primera, segunda o tercera vez. Porque hay 3 momentos específicos cuando comen pan. Yo creo que no fue la primera, porque eso se comen con hierba amarga. La segunda vez puede ser porque se comen con el mortero, el jaroset. Y ahí posiblemente la secuencia no está muy claro, pero en un momento el Señor dice, el que moje su pan conmigo en la mesa, ese es el que me traiciona. No está hablando de... El pan nunca se moje en agua salada, que es la única otra cosa que hay en la mesa. El pan se moje con el jaroset. Entonces, incluso en Juan hay una historia más larga de lo que pasó con la traición, cuando Pedro dice a Juan, oye, ¿quién es que va a traicionar? Y pregúntale. Y Juan, que está justo acostado, casi reposado, y Jesús dice, oye, ¿quién es? Y Jesús dice, ¿me voy a mojar pan? Y la persona que yo doy ese pan mojado, él es el traidor. Y lo pasa a Judas. Entonces, probablemente la segunda o tercera vez que comen pan, que está hablando ahí Jesús de la Biblia cuando hablan de traición.
Pero no sabemos si eso también es el momento que Jesús dijo, comen, esto es mi cuerpo partido por ustedes. Yo creo que fue la tercera, es lo más lógico. Barej, etapa número 12, bendición después de la comida, decir la bendición después de la comida y beber la tercera copa de vino. Entonces vamos con 3 copas. ¿Y qué dice la escritura? Dice, después de cenar, el Señor tomó la copa y lo bendijo. Dijo, este es mi sangre, derramada por ustedes. Puede ser que está hablando de esa copa en el cielo. Pero también hay otras posibilidades. Porque ahora viene el Halel, que es alabanzas. En ese momento cantan alabanza o recitan, depende de la familia. Y cantan todos los salmos de 113 a 118, que son mayormente himnos, son salmos, sí, pero son himnos de alabanza a Dios, agradeciendo lo que Él había hecho, glorificando al Señor. Y durante ese tiempo, cuando están cantando todo esto himno, toman 4 copas de vino. Y después, etapa número 14, Nitzah, se llama aceptación. En este momento, alguien debería ir y abrir la puerta de la casa para ver si Elías está afuera. Abre la puerta para ver si está Elías, por favor. Y como no está, porque vienen con un propósito Elías, vamos a ver un poco más detalle después, pero como no está, este copa no se toma. Esta es la copa de Elías. Solamente se puede tomar si Elías se presenta y dice el Mesías ha llegado, en ese caso se puede tomar la quinta copa. Si no, simplemente se vierte nuevamente en el frasco de vino. Esa copa no se toma. Y hasta hoy en día siguen haciendo esta ceremonia exactamente tal cual todos los años los judíos. Y incluso se puede comprar en las tiendas kosher, se puede comprar copas que dice aquí el logo, Elías, o copa de Elías, porque quieren seguir la ceremonia completa. También ellos tienen una cosa que, una de las preguntas que queda pendiente para muchos judíos es si hay 4 copas o 5 copas. Y dice, cuando Elías venga, va a aclarar todo, incluyendo si hay 4 o 5 copas. Curiosamente, no sé cómo va, los que no tienen la quinta copa, no sé cómo van a celebrar con Elías cuando venga, porque no va a tener su copa. Pero este es muy simbólico, la copa de Elías. Y después terminan, al final, cantan un himno final, y todos se despiden cuando están ya partiendo a dormir o a su casa, con esta frase, que el Señor Dios de Israel te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Quizá reconoce esto, vamos a volver a ver este punto. Y eso es el Seder completo. En 10 minutos hemos resumido como 4 horas, pero ahora entendemos mucho más qué es el Seder. Pero sigamos. Todo el simbolismo que hay aquí, incluso es difícil saber, Fran, sí. En la Pascua estaba las 5 copas, o sea, la Pascua, en el Levítico cuando se ordena esto, o es la copa de Elías es una costumbre. Vamos a llegar a ese punto, porque cambió la tradición en un momento. Siempre habían realmente 5 copas, pero cambió la tradición referente a la quinta copa en un momento. Voy a hablar de eso después, pero excelente pregunta. Sí, se supone que como el Seder ya está establecido 120 años antes de Jesús, 5 copas ya estaban como para eso. Ahora, ¿en qué momento decidieron que eran 5 copas? También vamos a ver, es bíblico, hay una base muy buena para pensar en las 5 copas. No voy a entrar en todos los detalles, pero mucho simbolismo acá. Primero, es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque al salir de Egipto no había tiempo para poner levadura en el pan y esperar 2 o 3 horas para que se levante y después cocinarlo.
Podrían hacerlo, ya, harina, sal, agua, listo, envuelto en paño y van. ¿Por qué? Porque los egipcios, después de la muerte de todos los primogénitos, dijeron, váyanse, y váyanse rápido. Por eso había que comer la cena deprisa. Porque los egipcios iban a hacer todo lo posible para echar a los israelitas muy rápido. Por eso hay pan sin levadura. Pero también simbólicamente en la Biblia la levadura representa algo. Pecado. Pecado. Entonces el pan que Jesús parte, esto es mi cuerpo partido por ustedes, no puede tener sin pecado. levadura, sin pecado. Dios lo hizo con un propósito diciendo que hay que tomar pan sin levadura en la Santa Cena, en el Seder. Y como dije antes, para los judíos, una semana antes ya están por toda la cocina, por toda la casa buscando, ¿hay levadura en alguna parte? Hay que sacarlo, hay que vender cualquier cosa que fue usado para preparar levadura, porque no pueden tener nada de levadura. Y me gustó mucho esa simbología, ¿no? Hay que echar todo lo que es pecado de la vida de uno. El problema es que los judíos después toman de nuevo levadura y siguen su vida. Y eso tampoco no es muy diferente a nosotros. Echamos pecado, pero después sigamos pecando. La simbología de la levadura en la Biblia, en el Antiguo Testamento no está dicho con tanta palabra, pero se entiende. Yo creo que los mismos judíos entendieron que la levadura aquí representa pecado. En el Nuevo Testamento sí está especificado. El mismo Jesús lo dice casi en tanta palabra. También en Levítico, por ejemplo, está establecido que es prohibido quemar levadura en el altar. ¿Por qué? Porque el altar representa santidad, representa lo que Jesús iba a hacer en la cruz. No puede tener ningún pecado, nada de levadura. En la mesa está la pila de 3 panes, el pan del medio que representa el hombre se rompe en 2. La primera mitad se llama el pan de aflicción y representa la aflicción del pueblo como esclavos en Egipto. Había mencionado eso antes. Pero lo que no había mencionado es, en los tiempos antiguos, para celebrar un pacto, digamos que queremos hacer un pacto, te vende algo, tú lo compras, pero es un pacto, no es un simple contrato. Hoy en día un contrato se rompe, bueno, pago una multa, lo que sea, pero un pacto, la forma de celebrarlo era sacrificar un animal, toda su sangre derrama al piso, cortar el animal en 2, separar las 2 partes, y los que son partes de ese pacto caminan entre las 2 mitades del cuerpo del animal para simbolizar, si uno cumple, estoy dispuesto a morir, derramar mi sangre y morir como estos animales. O sea, es muy simbólico cuando el Señor dice, este es el nuevo pacto. Este es mi cuerpo, quebrado por ustedes, pero también esto es nuevo pacto. Y nosotros no corremos, no caminamos entre las 2 mitades del cuerpo, pero el Señor sí. Y es un pacto muy unilateral, porque generalmente el pacto es, si yo rompe mi parte, estoy dispuesto a morir. Si tú rompes tu parte, estás dispuesto a morir. Pero aquí el Señor dice, no, yo voy a morir. Aunque tú rompas el pacto. El simbolismo aquí es increíble. Si quieres ver en la Biblia, alguien busca Jeremías 34, 18 al 20. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. Ahí está el Señor acordando. Estos hombres firmaron el pacto porque pasaron entre las 2 mitades del animal. Por lo tanto, también en Génesis hay otro, cuando el Señor hace un pacto con Abraham, y el Señor mismo parte del animal y camina. Entonces, esto muy simbólico. También en el Seder se rompe en 2 el mazo que representa al hombre.
No el que representa el cielo, tampoco el que representa la tierra, se rompe en dos el hombre. Entendiendo que representa a Jesús, obviamente. Y es muy interesante, todo lo que se come va entre las dos mitades. No se come nada, solamente de perejil se puede comer antes, pero la cena en sí, cuando parte el pan, ahí empieza. Entre las dos mitades del cuerpo partido está la cena. O sea, el cordero se come entre medio de las dos mitades del pan. La mitad, el pan de aflicción, se come al inicio con una copa de vino y la otra mitad, lo que viene después, se come al final con otra copa de vino. Todo es simbólico, es simétrico aquí y el simbolismo creo que se entiende claramente. Es el mismo cuerpo de Jesús que se rompe en dos, en señal del pacto, que además es confirmado por el derramamiento de sangre, el sacrificio perfecto. Aquí voy a leer alguna parte de 1 Corintios 11, 24, 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y después dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, para nosotros no entendemos nada de esto de pacto de nadie caminar entre ellos. Pero cuando entendemos realmente el Seder, en el Seder al comienzo se parte el pan en dos y todo lo que se come del cordero va entre medio. Durante la cena se toma un total de 5 copas de vino. He mencionado eso varias veces, pero hay un simbolismo aquí de base. Cada uno es simbólica de una promesa de Dios referente a la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto por parte de Dios. Promesa de Dios. Éxodo 6. Vimos esta escena en Éxodo 12, pero lo que había prometido el Señor antes en Éxodo 6 es Éxodo 6, del 6 al 8. Fran. Por tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. 5 promesas. Los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré y los traeré a la tierra prometida. 5 promesas, 5 copas. Por eso tomen 5 copas, uno para cada promesa. Por ende, las 5 copas en el Seder se llama la copa de santificación, liberación, redención, aceptación y cumplimiento. Cada uno tiene su nombre. Pero, eso fue inicialmente. Pero después conquistaron la tierra prometida. La quinta era la promesa de la tierra prometida. Entonces dijeron, bueno, esta copia ya no es necesario. Podemos seguir con los otros 4, que es santificación, liberación, redención y aceptación. Pero este quinto de cumplimiento de la promesa de llegar a la tierra prometida, podemos dejar al lado. Pero después algunos rabinos dijeron que no, todavía hay promesas del Señor que quedan por cumplirse. En Malaquías 4:5. Alguien búscame, por favor, Malaquías. El penúltimo versículo del Antiguo Testamento. También es promesa de Dios. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahí está. Yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor. O sea, ellos ven eso como antes que llegue el Mesías, viene Elías. Por eso, copa de Elías, porque hay una promesa pendiente. Para ellos, el Mesías no había llegado. Cambiaron ese de la tierra prometida al profeta prometido. Que él tiene que llegar, anunciar que ha llegado el Mesías. Por eso todo el show de ir a la parte y ver si Elías ha llegado, porque es promesa de Dios. Cuando llegue Elías, es para decir que viene el día del Señor grande y terrible. O sea, ha llegado el Mesías.
ahora vamos a la pelea con los romanos, lo que pensaban ellos. Entonces, esta copa fue inicialmente 5, después pensaban cambiarlo por 4 y después de nuevo pusieron 5. Y algunos rabinos dijo no, pero realmente tenemos que preguntarle a Elías si esta copa corresponde o no. Por eso hay duda todavía. Algunos judíos celebran con solamente 4 copas, otros con 5. Vamos a ver ese punto después. Ahora vamos a la Santa Cena del Nuevo Testamento. Hemos visto casi todo el Antiguo Testamento. Un punto interesante aquí, según Éxodo, el Seder es una cena familiar, para la familia. Si la familia es muy chica, entonces juntan 2 familias, pero es familiar, un vecino, conocido. O si mi familia es grande, cordero grande, pero es para familia. Pero en la Santa Cena, Jesús no se juntó con su familia. La María está vivo todavía, sabemos porque ella está a pie de cruz. Sabemos que los hermanos de Jesús también estaban vivos, porque después Santiago escribe el libro, probablemente sus hermanas también. Entonces tenía familia. José probablemente no, porque no hay más menciones de él después de los 12 años de Jesús. Hay última mención. Probablemente había muerto, dicen los expertos, pero él no estaba presente. Pero tenía familia. Y además seguramente tenía primos, primas, tías para juntarse, pero no lo hizo. No se juntó con su familia. Los discípulos también tenían familias, obvio. Quizás algunos casados, no se sabe, pero sí tenían madre, padre, quizás tenían hermanos, hermanas, primos, pero no se juntaban en familia, porque Jesús hizo algo nuevo aquí. Ustedes son mi familia, establecer el Señor. Esta Santa Cena familiar quiero establecer con mi familia nueva en la iglesia. Es otra cosa simbólica que hace el Señor. Es familiar, sí, pero cambia de familia. No familia de sangre, sino familia espiritual. Nueva familia, nuevo pacto. Y durante la Santa Cena, Jesús hace todo mal. Cada etapa aquí de este ceder, Jesús hace mal, del punto de vista de los judíos. Casi todo lo que hizo Jesús en general era así. Tomar algo que los judíos pensaban que debería ser así y lo dijo, esto vamos a hacer de otra forma, porque ellos no entendieron. Por ejemplo, la famosa historia del buen samaritano. Si uno cuenta a un judío, mira, había este buen samaritano, ¿qué samaritano bueno? No existe tal cosa. Pero si no existe, no, un buen samaritano. Todas las palabras de Jesús generalmente toman algo que pensaban los judíos y lo dan vuelta. Y aquí la Santa Cena, Jesús lo toma completamente invierte. Primero, este es un poco más largo. ¿Quién me puede leer Mateo 26, del 20 al 30, que es el cuento o el registro de Mateo de la Santa Cena? Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fue a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo por vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, vieron al monte de los olivos. Ahí termina la Santa Cena. Pero todo mal aquí. Todo mal. Primero, al romper el pan y decir esto es mi cuerpo, Jesús también rompe completamente la tradición.
Casi yo puedo imaginar a los discípulos diciendo, no, Señor, nada que ver. Ese es el pan de la aflicción. Representa a nosotros, los judíos en esclavitud en Egipto. Este representa esclavitud que ha sido quebrado. Y no pensaba en lo que está haciendo Jesús. Estaba liberando a ellos de la esclavitud del pecado. Pero no tomaron en cuenta. Dijeron, obviamente estoy especulando aquí, pero seguramente pensaban, ¿cómo se atreve el Señor a tomar ese pan y romperlo? Eso, pan de aflicción, los judíos, no ¿Qué está diciendo el Señor? Diciendo, ¿es tu aflicción? Según Lucas, Jesús dijo algo más. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Otra vez los discípulos, Señor, nada que ver, no, te equivocaste. Eso hacemos en memoria del éxodo de Egipto. ¿Cómo que tú dices que tenemos que hacerlo en memoria de ti? Jesús tomando la tradición, pero no está rompiendo la tradición, está dando a la tradición el sentido correcto. Este es el pan de mi aflicción. Yo voy a tomar la aflicción de todo el mundo en mí. Cuando coman nuevamente esta cena, acuérdense de eso, está diciendo el Señor. Esto es pan de mi aflicción. Acto seguido, Jesús acusa abiertamente a uno de sus discípulos de traidor. Jamás haría eso en un ceder. Es una ocasión muy solemne para recordar la noche de la última plaga, ser rescatado de la muerte, ser rescatado de la esclavitud y alabar a Dios. No es momento para hablar de traición, y mucho menos hablar de traición de sus amigos más cercanos. Está diciendo, en mi familia hay un traidor. Todos los discípulos lo toman muy en serio, quedan atónitos, y curiosamente cada uno piensa que él es traidor. No dice, no, yo pienso que es Pedro, pero no, yo pienso que es Juan. Cuando dice, yo pienso, cada uno dice, ¿seré yo? Quizás yo soy un traidor sin saberlo. Curioso la forma que pregunta, no entendemos en español, pero en hebreo es una pregunta negativa. ¿Es cierto que no soy yo, Señor? Esa la podemos preguntar. ¿Es cierto que no soy yo? Y la respuesta obviamente uno espera que no eres tú, no eres tú. Pero cuando Jesús, por eso cuando contesta a Judas, tú lo has dicho, no está diciendo ni sí ni no. Es una respuesta muy antigua. ¿Es cierto que no soy yo, Señor? Tú lo has dicho. O sea, el Señor contestó, pero sin contestar. Los que están sentados en la mesa podrían tomarlo de ambos sentidos. Dijo que sí o dijo que no. También es muy interesante, y esto encontré chocante, que ninguno de los 4 relatos de la última cena menciona que realmente comieron cordero. ¿Cuál es el punto central de la cena del Señor? Originalmente del Seder, del Pascua, del Pesaj, comer cordero. Matar el cordero, poner sangre, pero en ninguno de los 4 hay mención de cordero. Probablemente lo comieron, pero no está mencionado. ¿Por qué no está mencionado? Porque el cordero está presente, está sentado en la mesa. Ahí estaba el cordero de Dios, inocente, sin defecto alguno, listo para ser sacrificado, sentado en la mesa. Por eso no hay mención de cordero en la mesa. También es interesante que ninguno de los 4 relatos menciona que Jesús comió el pan o tomó el vino. Léelo con cuidado. En todos los casos dice, este es mi cuerpo partido por ustedes. Toman ustedes, comen ustedes. Lo mismo con la copa. Dice, este es mi sangre derramado por ustedes. Toman. Pero no hay registro que él comió pan, ni tampoco que él tomó la copa. ¿Por qué? Porque Él es. Él es. Es su cuerpo y su sangre. ¿Por qué va a tomar su propio cuerpo y su propia sangre? Él no necesitaba un nuevo pacto, él no necesitaba redención, era para ellos. Eso es algo que no tomamos en cuenta muchas veces. Que todo lo que el Señor hace acá tiene sentido.
Y de hecho, 3 o 4 veces menciona que Jesús dijo que no bebería vino de ahí en adelante. Dice, todo en adelante no voy a tomar vino hasta que celebramos esta cena de nuevo en el cielo, en la boda del Cordero, o en el cielo. Pero él dice, según Mateo y Marcos, no sabemos en qué punto de la cena lo dije. Según Lucas, es al principio. Primera cosa que dice Lucas, yo no voy a tomar más vino. Y eso es antes de servir primera copa. Entonces, muy probable que él no tomó nada de vino esa noche y tampoco comió nada de pan. Y finalmente, cuando Jesús sirve el vino, dice, esa es mi sangre del pacto que es derramado por ustedes por el pecados. Una vez más se puede imaginar indignados los discípulos diciendo, y de ninguna manera, Señor, ese es el vino que conmemoramos la promesa de Dios, de santificarlos, de redimir, de sacarlos, de liberarlos. ¿Cómo que dice que es de tu sangre? No entendieron realmente lo que el Señor está diciendo. Ellos vuelven más especulando, pero la reacción, yo creo que Dios es, no, Señor, tú estás haciendo todo mal aquí. Esto no es la forma de hacer la Santa Cena. Estás haciendo todo correcto, pero incorrecto. Pero realmente dando correcta para entender cada parte. Y incluso los discípulos seguramente pensaban, ¿cómo puedes decir que es tu sangre? Y tenemos que beber sangre. Eso está prohibido por ley de Moisés. Levítico 17, 12 al 14. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. O sea, no se puede beber sangre, prohibido por ley de Dios. Y aquí Jesús está diciendo, toma mi sangre. Nuevamente los discípulos yo creo que están muy confundidos. Ahora, un punto importante aquí, no quede claro cuál de las 5 copas Jesús se refiere cuando él dice, esta es mi sangre. 5 copas, pero 2 no, porque eso son antes de cenar. Puede ser la tercera, cuarta o quinta. La cuarta no, porque eso es como cuando me que están cantando himnos y están tomando el vino. Entonces eso lo deja con la tercera, que se llama la copa de redención, y la quinta, que es la copa de Elías. La escritura no está muy claro en cuál de los dos. Solamente dice que es la copa después de cenar, porque así se llama. Termina de comer el último pan, en este paso, toma una copa, que es después de cenar. Pero al final, cuando termina todo, hay otra copa que podrían tomar, que es al final de la cena. En ambos casos es la copa después de cenar. No está muy claro, yo prefiero pensar que es la copa de Elías. Porque el Señor tomó esa copa y dijo a los discípulos, está diciendo, ha llegado el Mesías. Aquí está el Mesías, ha llegado, está con ustedes. Pueden tomar la copa ahora. En cuyo caso los discípulos están diciendo, Señor, nada que ver, esa copa es de Elías, es para indicar que ha llegado el Mesías, ¿cómo podemos tomarlo? Pero no entendieron en ese caso quién estaba diciendo que hay que tomarlo. El Mesías mismo, toma. Pueden tomarlo ahora, porque aquí estoy. Todo lo que hizo Jesús en la última cena fue ofensivo para los discípulos, trastocando por completo la tradición de cena. Pero realmente, al mismo tiempo, era absolutamente correcto. En total concordancia con las instrucciones originales de Dios en Éxodo, Jesús no hizo nada mal, hizo todo bien. Cumplió a la perfección lo que Dios había dispuesto y solo Él podía hacerlo, nadie más. En ningún otro momento, en ninguna otra cena, alguien podría haber hecho eso. Porque Él es el Mesías, es Hijo de Dios y es Dios. Y cumplió perfectamente la Santa Cena, en todo aspecto.
¿En qué aspecto? El Cordero Perfecto fue inmolado, sin pecado alguno, el atardecer del día 14 de Nisan. Su sangre fue esparcida sobre la madera vertical y horizontal, como señal de que todos los que están protegidos por ella no morirán, pues Él es el sustituto. Su cuerpo de aflicción fue quebrantado y su sangre del nuevo pacto fue derramado en nuestro lugar. Aunque nosotros somos quienes rompimos el pacto, Jesús paga el precio, porque nosotros no podemos, el precio es demasiado alto. Todos hemos traicionado a Jesús, a veces sin darnos cuenta, y Jesús es el sacrificio perfecto para nosotros. Esa es como la conclusión real. Todo lo que hace Jesús es exactamente perfecto. Y Jesús nos da a beber todas las 5 copas: santificación, liberación, redención, aceptación y cumplimiento de promesas. O sea, la simbología aquí es increíble. Jesús cumple a la perfección. Entonces solamente le queda decir que el Señor, Dios de Israel, te bendiga y te guarda y haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre ustedes. Esta última parte es parte de la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento. Y eso es el cielo. Y cuando Joana y yo estábamos preparando esto, en cada paso dijimos, wow, nunca he visto de esa forma antes. No sé si a ustedes ocurre lo mismo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, es el momento para hacerlo. Aquí ponga atención, por favor, esta última parte. Como siempre, continuará la próxima sesión. Vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada, que es Darwin versus Moisés. ¿Quién tiene razón?